¿Me oye, Dayana? Sí, perfecto. ¿Me Aquí lo ven vemos. ahora? Sí, perfecto. Bueno, Bienvenido, señor Elías. estaba dando las gracias a la academia, Leo, a ti por la oportunidad de colaborar con esta iniciativa. Y bueno, hablar sobre la industria hotelera, que creo que más bien hay que hablar del mundo, porque ya me parece que es está absorbida por lo que está pasando en el mundo, lo que pueda estar pasando en Venezuela. ¿Qué pasa ahorita? Bueno, apareció el coronavirus, empezó a extenderse, unos países primero, otros países después. La reacción fue generar una cuarentena. Esta cuarentena, como consecuencia, ha generado una caída del Producto Interno Bruto, una paralización de las actividades económicas y una, un volumen de desempleo muy alto en las principales economías. Afortunadamente, ha mantenido el Ejecutivo, los bancos centrales y el Legislativo, y apuntalaron con grandes recursos la economía y han mantenido todavía el valor de las acciones. Pero con una caída profunda en la producción y una caída y un aumento significativo en los despidos. Eso es en el, ¿qué es lo que se está planteando ahorita? Bueno, esta cuarentena, la idea es que por sectores, cada país y por etapas, va a ir levantando paulatinamente la cuarentena, contando de que su sistema de salud tenga capacidad de ir aplacando los ojos que vayan apareciendo sin que vayan a ser desbordados por los sistemas de salud con esta enfermedad. Y así es la apertura que se va a comenzar. Una cosa que va a ir bien y dónde va a ir regular y dónde va a ir mal. Eso a nivel mundial. Entonces tenemos la producción baja, mínima producción a nivel mundial, alto despido y todavía se mantiene el valor de las acciones. En el mundo de la hotelería, que ha traído eso, cuando yo hablo de hotelería, que no solamente son habitaciones, hablo también lo que es alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas es la parte gastronómica del mundo hotelero, donde están los salones, los banquetes, bodas, congresos, conciertos, shows, restaurantes, bares, room service, salones de toda esa actividad que forma parte del mundo gastronómico. ¿Qué pasa ahorita? ¿Qué deberías, cuando eso está bien que ver? Cuando hay una expansión económica, cuando hay una actividad económica de toda esa parte de diversión, toda esa parte de expansión de los negocios. ¿Y cómo uno mide eso? Fundamentalmente a través del movimiento, de la comunicación, a través del transporte, a través de, del movimiento que hay, y la variable fundamental es el efecto que tiene el sector de la aviación, el sector de transporte aéreo sobre la ocupación de los hoteles y la actividad de la hotelería, y en gran medida, o casi lo mismo decir, el mundo de la gastronomía. ¿Cómo está eso hoy en día? Parado. Los, los aeropuertos prácticamente están cerrados, las líneas aéreas tienen muy pocos vuelos,
quiere decir que el sector que nos mueve está paralizado prácticamente. Cuando eso, con estas otras medidas que estuvimos hablando ahorita, de ir moviendo la economía paulatinamente, que va a empezar a generar algún nivel de demanda y ir presionando para que eso, otra vez los aeropuertos, que ahora tendrán más cosas que resolver, ahora hay problemas geopolíticos, hay problemas diplomáticos, hay una nueva normativa sobre el área comercial de los vuelos, cuáles son los puestos que van a permitir distanciamiento social, cuáles serán los controles sanitarios dentro de los aeropuertos. Ahorita es que están comenzando a salir las recomendaciones para cómo serán esa normativa. A eso va a generar unos nuevos costos y poco a poco se irá incrementando la demanda dependiendo del éxito que tengas a estas aperturas que hemos hablado. Entonces, si sumamos ese panorama en el mundo del transporte, que es el mundo que mueve fundamentalmente el mundo de los hoteles y también de la gastronomía, y vemos el otro que tenemos la producción baja, alto desempleo, el panorama para que eso vuelva a ser como era antes, se ve no se ve social lo suficiente para que nos empecemos a acercar a lo que había antes. Prácticamente, casi cuando esté ya resuelto el problema, cuando la gente se pueda montar otra vez en los aviones con la que se montaba anteriormente. Tener los gerentes, el mundo, la gente que se mueve en este mundo hotelero. Bueno, lo primero, tratar de sobrevivir. Hacer una gerencia de estrategia a largo plazo. Y es una carrera larga, no es una carrera corta. Con incorporaciones nuevas, porque mientras se llega otra vez a la estabilidad, va a haber una demanda menor y con recursos menores. Además, ese mundo hotelero tiene que incorporar tareas que los va a obligar a hacer un entrenamiento nuevo al personal, nuevas inversiones para poder incorporar esos protocolos en un mundo donde tiene que tener mucho acierto en cómo hace para incorporar esos protocolos y ser muy asertivo en buscar ese mundo de la tecnología y la innovación que le vaya permitiendo ser más eficiente incorporando todas estas cosas nuevas que es necesario implementar. Es un mundo complejo para el mundo hotelero, es un mundo complejo para la gerencia. Y que seguramente si es muy prolongado el tiempo donde volvemos hasta que vuelva a estar en una situación, un cambio de paradigma, un cambio donde las cosas serán de otra manera. El, en la parte de la salud, que de alguna manera ya venimos hablando, esos nuevos protocolos, empezando las cadenas a sacar esta nueva reglamentación, las asociaciones de hoteles, y todavía en pocos sitios la parte de la, pero fundamentalmente cada uno de estos nuevos del trato con los usuarios ahí se determina cuál es la
cuál es la comunicación adecuada de ellos. Un huésped al aeropuerto, si viene en taxi, no puede ser más de 2 personas. El uso del aire acondicionado va a estar restringido. Antes de montarse el huésped, hay que limpiar la manilla, limpiar el asiento, limpiar los abrazos. Cuando los huéspedes llegan al hotel, limpiar el asiento, en el carro tiene que tener mascarilla. Entonces, ahí va a haber un nuevo protocolo detallado, minucioso, en cada posición del hotel. Eso va a requerir también de la gerencia una reeducación a sus empleados, un empleado que va a permitir a los jueces sentirse protegidos, sentirse que no va a estar corriendo riesgo, y el mismo personal va a sentir que también está protegido de estar contaminado. Otra cosa, el huésped, ya antes de llegar al hotel, tiene que haber dado su trace de dónde estuvo, con quién estuvo en comunicación, y durante su estancia en el hotel también va a tener que tener una guía de hacer huésped, para poder hacer una traza de su acción en los días que sean necesarios. Entonces hay un punto más para la gerencia de los hoteles, y tener tal vez la clave es ir incorporando incorporando a cada uno de estos sitios y el dominio de la comunicación del mundo tecnológico y los avances de innovación y tecnología para mejorar los procesos. Mucho una transmisión, seguro que van a estar haciendo los procedimientos para aquí, que es también muy importante lo que hagan, el servicio que den, que valga la pena, porque si no, la gente va a ir a otro lado a consumirlo, a buscarlo. Si no se siente seguro, no va a volver al lugar. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oye? A ver, Okay. sí, la verdad es que no se escuchó bien, pero creo que podríamos tener una solución. María Esther, si coloca la presentación que él preparó, que está buenísima, en el archivo de file aquí en el chat, y entonces tenemos pendiente para luego hacerle preguntas, a ver si se escucha mejor el audio. Ahí está. Ok. ¿Aló? Ajá. Ya va. Esto. No, ¿lo ven al señor Elías? Mari, ¿lo ves? Ok, ahora. Lo veo. Si quieres despedir. Señor Elías, muchas gracias. Para nosotros es un honor que usted nos preparara esta presentación sobre el tema de los hoteles.
Ahora María Esther lo va a compartir con todos en el chat. María Esther, tienes que agregar a un cuadrito que dice file. Y al final vamos a hacerle preguntas, porque hay muchas preguntas sobre ese tema, ¿ok? Entonces vamos a continuar con nuestro próximo invitado, que es el señor Carlos de Lima. El señor Carlos de Lima, además de ser un maestro cervecero, él tiene un cargo que maneja mucho lo que es el tema de producción de cervecería Polar. Y bueno, ha estudiado muchísimo. Vamos a buscarlo por aquí. A ver, Carlos. Aquí estoy. ¿Me ves? Dayana, aquí estoy. Aquí te veo. Para nosotros es un honor tenerte en representación de lo que nosotros consideramos nuestra casa Polar. Aquí tenemos toda la gente que trabaja por Venezuela y que consideramos de nuestra casa, nuestros amigos, y por eso estamos en esto. Bienvenido, Carlos. Para nosotros es un honor escucharte y ver las perspectivas. Yo sé que trabajas muchísimo y está full de trabajo con todo lo que es el tema de COVID y la producción de cervecería Polar y de los alimentos Polar. Bienvenido. Bien. Y estamos todos atentos a tu charla. Gracias, Dayanita, gracias, Leo, Ingrid, toda la academia. La verdad que un gran abrazo. Antes de arrancar, quiero hacer dos peticiones. Una, que me permitan abrir una polarcita. Ay, eso no se vale. Y la otra, Dayana, Yanecita tuvo que ir a tu mercado y me pidió que si podía grabar este segmento mío, le voy a hacer una solicitud para que me permita, digamos, grabar este espacio, el único mío, pues, ¿ok? Claro, claro. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias a todos. Un gran placer estar con ustedes aquí, compartiendo, digamos, esta dinámica tan interesante que nos permite después hacer con ustedes. Y la verdad que es difícil hablar un poco del tema de cervezas en el mundo y especialmente en Venezuela. Yo estuve pensando bastante cómo quería ponerle un poco esta presentación. Ciertamente cuando hablábamos de COVID, mi compañero y hermano Guillermo Vargas claramente explicó en un principio las medidas extremas que hay que tomar con el tema del COVID, con nuestras personas, con nuestro personal, con nuestros trabajadores, nuestra producción, etcétera. Y exactamente, inclusive nuestro presidente ejecutivo, vamos a decir así, lideriza un grupo de personas que está al cargo y pendiente de todo lo que es el tema, digamos, de esta pandemia. Pero bueno, también pensaba anoche, cuando estaba preparándome para hacer esta presentación, de que íbamos a confluir muchísimo, ciertamente, en los temas que nos agobian, digamos, como país. Guillermo también lo adelantaba. Yo creo que todos un poco han hablado de lo que ha sido, digamos, el tema del entorno. Y yo me permití más bien, y les quiero compartir, por supuesto, ponerle algunos números a todo lo que es la crisis. Pues, Carlos, disculpa. ¿Te puedes acercar un poquito al micrófono? Porque me están diciendo que no, algunos no escuchan. Voy a tratar de ponerme esto, a ver si es mejor. Regálame un segundito nada más. Ok, ¿me escuchan mejor? Sí. Bueno, yo sí. ¿Me escuchan bien? Fíjate que, por cierto, Dayanita, hiciste que me afeitara, lo que no pude fue cortarme el pelo. Ya las caras se me vean. Ah, Leo, mira que botamos. Bueno, entonces, como les decía, me permití un poco ponerle, digamos, un poquito de cifras a todo el tema de la crisis. Y por supuesto, yo creo que lo más importante es decir, en el ramo cervecero en Venezuela, que no deja también de ser más o menos parecido en el mundo. Las caídas de las ventas de cerveza en el mundo, en países tan tradicionales como Alemania, digamos, Bélgica, Holanda, España, que está más cerca de nosotros, creo que me está escuchando amigos de allá, amigas de allá, las caídas han sido 80% por debajo de lo que era pre-COVID, vamos a llamarlo así. Es decir, la industria cervecera se ha visto muy, muy golpeada
porque, bueno, y sobre todo aquellas industrias o aquellos países donde el consumo de cerveza es un consumo, digamos, en sitio. No, vamos a tomar el caso español. El caso español, todos sabemos lo que son las tascas, lo que son los restaurantes, etcétera, etcétera. Y bueno, la costumbre de tomarse una caña jalada allá en España, en un bar, en una cervecería, y eso ha afectado, por supuesto, de manera extrema, digamos, lo que es el consumo de cerveza. Venezuela quizás se ha visto quizás un pelín menos afectada en el punto de vista del tema del consumo en sitio, porque nuestra costumbre no es tomar cervezas así, digamos, en restaurantes de manera con un volumen muy alto, sino más bien nosotros nos hemos dedicado a tomar nuestras botellitas pues en las casas o en las licorerías, en los bares, restaurantes. Bueno, pero al final debo decir que el tema de la industria cervecera en Venezuela, debacle, para llamarlo en términos un poquito lapidarios, no empieza con el COVID. Ya nosotros veníamos enfrentando una situación bastante complicada en Venezuela pre-COVID, como menciono yo, donde el consumo de cerveza se ha visto, digamos, bastante golpeado y los consumos pues, de cerveza se han visto, digamos, de alguna manera u otra afectados por la situación, digamos, social, política y económica de Venezuela. Y ahorita estoy leyendo una gráfica aquí, que la tengo de internet, por cierto, después les paso el link, donde podemos ver un poco que si vemos la situación laboral de la población venezolana hoy por hoy, lo primero que tenemos que decir es que el 69% de la población de Venezuela es activa, vamos a llamarlo activa, que hace algo, trabaja en algo. Es preocupante que el 30% no esté metido, digamos, dentro de esta cifra. Y cuando vemos un poco el tema, y lo podemos clasificar dentro de quién trabaja en su cuenta, por su cuenta, perdón, quién es empleado, quién está en el sector informal, quién está desempleado, etcétera, nos damos cuenta, por ejemplo, que el que tiene por cuenta propia en Venezuela, la cifra pasa del 52%, 53%. Es decir, la gente está buscando ingresos por donde sea. Y si vamos a una particularidad, digamos, y podemos hablar de lo que es la segmentación y la evolución por el tipo de ingreso en Venezuela, podemos hablar de la gente que solo gana en bolívares, solo, digamos, recibe remesas, porque esa es otra clasificación que hoy en día la podemos ver. Podemos ver en Venezuela a alguien que genera divisas de alguna forma. Y tenemos una mezcla de aquellos que reciben remesas y generan divisas. Fíjate lo complicado de esto, que el 62% de las personas en Venezuela, a pesar de que parezca mentira, porque hoy en día cuando vamos al mercado vemos que todo está dolarizado, el 62% de las personas en Venezuela solamente reciben el 16% de los ingresos totales en bolívares. Es decir, estamos hablando de una diferencia muy importante cuando lo comparamos, por ejemplo, con aquellas personas que estadísticamente tenemos cifras que reciben remesas, estamos hablando de un 22%, y esa persona, traduciendo de lo que reciben en remesas y lo cambian en bolívares, estás hablando del 45%. O sea, estamos hablando de una población muy pequeña que recibe remesas, pero cuando invierte el cambio, al momento que les cambian los bolívares que les envían, estamos hablando de que son los que están generando más. Si vemos aquellas personas que generan dólares, hay odontólogos, abogados, etcétera, que hoy en día, hoy por hoy están cobrando en dólares aquí en Venezuela, está hablando de un 9% de la población, aproximadamente, por supuesto. Y esas personas están generando en bolívares el equivalente a 17% de lo que es el ingreso. Es decir, fíjate que hay una descompensación realmente muy grande entre aquellas personas, el volumen de personas muy alto, que es la gran mayoría, pero gana poco y gana en bolívares. Entonces, recuerden que en Venezuela el consumo de cerveza se ha caracterizado por ser un consumo popular, es un consumo, digamos, de masa, es un consumo, digamos, donde la población, pues, en el pasado llegó a consumir aquí en Venezuela cifras que estaban alrededor de 80%, o perdón, 80 per cápita. Recuerdo en el año 2008 llegamos a estar pisando casi el 92 per cápita. Y hoy en Venezuela, cerveza, llamemos Polar, llamemos la competencia, etcétera, estamos consumiendo menos de 6.
decir, el cambio ha sido brutal. Entonces, bueno, por supuesto se ha manifestado un poco también en lo que han sido nuestras plantas cerveceras que tenemos en el país, de las cuales son 4. Y bueno, nos ha pasado casos, por ejemplo, en el caso de nuestra planta en Modelo, en Maracaibo, la planta que te puede producir 65 millones de litros mensuales, hoy lamentablemente la tenemos cerrada en un servicio mínimo, pero tuvimos más de año y medio que no llegaba, voy a decir una locura, y me perdonan, una gota de luz. Es decir, no llegaba 1 kWh de electricidad de la calle, por relaciones políticas, por lo que fue, cosa que de verdad que no quiero meterme en ese punto político porque la verdad es que no es el tema hoy. Pero, ¿cómo tú haces entonces de saltas de una electricidad que ciertamente una energía que era muy barata a pasar entonces a producir una cerveza donde ahora el peso de lo que es la energía se convierte dentro de lo que es, digamos, el desglose del costo del producto, se convierte en algo que era por debajo del 1%, ahora se convierte en algo que está por encima del 20%. Entonces, es decir, eso ha influido, por supuesto, en lo que ha sido el costo, digamos, del producto final y nos ha afectado muchísimo, porque al final nosotros somos una empresa que vivimos de volúmenes. O sea, siempre en cervecería, no solamente en Polar, sino, digamos, en el mundo, las cervecerías trabajan por temas de volúmenes de producción. Entonces, esa ecuación, ese P por Q que nosotros normalmente manejamos, que es el precio por la cantidad, es una ecuación inclusive hasta peligrosa, porque tratando de mantener un poco lo que es la rentabilidad, tú puedes subir los precios, pero el precio lo puedes subir hasta un punto que la elasticidad del mercado te lo permite. Llega un momento entonces que no puedes hacer más y entonces pues se te cae el consumo y por supuesto los hábitos del consumidor también empiezan a cambiar de alguna manera u otra en función, digamos, de lo que son los precios y la distribución. Fíjense, yo tengo que aquí leyendo una cuestión en internet que me llamó mucho la atención, lo estaba viendo anoche, de la gente de ORC Consultores. Ellos dicen, por ejemplo, cuando le preguntas a la gente, no me ha alcanzado el dinero para, y dice, cerveza, el 89.5, dice que no le ha alcanzado el dinero para. Cuando tú hablas, Dayana, y todos ustedes que están, digamos, compartiendo con nosotros hoy, de que el sueldo mínimo en Venezuela, de esta población que yo me refería, que es el 62% que de alguna manera recibía bolívares, gana $4 mensuales. Te puedes imaginar que una cerveza, al costo que nosotros sugerimos, está en $14, bueno, tienes que trabajar 3 meses, 4 meses para poder, digamos, comprar una caja de cerveza. Entonces, hay una distorsión profunda, profunda. Aquí estoy viendo también la parte de licores. El 89.3% de la gente dice que no le ha alcanzado el dinero para comprar licores. El 83.7% dice que no le ha alcanzado para comprar cigarrillos. El 90.9% dice que no le alcanza para comida fuera de casa, cosa que estuvimos hablando antes, un poco escuchando a la señora Elías con el tema de la hostelería y el tema de la restauración, etc. Es algo realmente terrible. No me alcanza para vacaciones, estamos hablando de 93.6. Es decir, hay una distorsión, ciertamente hoy, de momento, en el tema COVID, pero esto va a influir de alguna manera en lo que va a ser, digamos, la reapertura del tema de cervecero. Siguiendo un poco con este tema del entorno, les pongo una cifra interesante, por ejemplo, de lo que es el precio del petróleo en Venezuela. En Venezuela, nosotros somos un país petrolero per se, o éramos, lamentablemente. Y le pongo una cifra para refrescar la memoria. En el año 98, cuando asumen esta gente del gobierno, el precio por barril estaba en 9,38 dólares por barril. En el 2012, que fue el pico más alto, llegamos a 103.42. Y esto empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y hoy, según la cifra de AFP, estamos en 9.9. O sea, estamos volviendo a valores de los años 90, finales de los 90. Es decir, una cuestión triste, pero sumado a un deterioro espantoso de lo que ha sido la parte energética en el país. Entonces, aquí tengo otra cifra, por ejemplo, digamos, les muestro un poco como la parte, digamos, de lo que es los productos, ¿cómo se llaman? Los servicios en Venezuela. Fíjense, le pongo una cifra que tengo aquí también a la vista. En el año 2017, por ejemplo,
hubo en Venezuela 18.220 apagones certificados por compañías privadas. En el año 2019 hubo 87.610 apagones. En el año 2020, a lo que vamos hasta ahorita, ojo, y tengo que hacer algo importante que recalcar, que no hemos tenido más problemas de lo que tenemos porque la demanda ha bajado de manera espantosa. O sea, la demanda ha bajado muchísimo y gracias a que la demanda, gracias, entre comillas, que la demanda ha bajado muchísimo, ¿cómo se llama? La generación que se está haciendo hoy en día en el país está abasteciendo, pues, o medio abasteciendo lo que es el mercado. Hoy estamos hablando de que tenemos hasta marzo 17.200 apagones este año y no sabemos lo que viene. Entonces, algo que es interesantísimo también para nosotros y que hoy, gracias a Dios, está funcionando bastante bien, a pesar que a don Elías se le cayó un poquito la voz. Cuando ustedes ven el sistema de red, digamos red con el beneficio, me refiero a la internet. Cuando ustedes hablan, digamos, hay una compañía, esta consultora que se llama Ookla, que hace mensualmente índices globales de velocidad de internet y tal y cual, y tiene una clasificación de 176 países de mayor o menor, por supuesto. Y Venezuela está en el índice 175. Es decir, estamos, cuando nosotros hoy por hoy tenemos promedio de 2.8 megabits por segundo de subida de datos o bajada de datos, en los países más altos están en 200 megabits por segundo. O sea, entonces, todas estas cosas, como ya han comentado mis compañeros o las personas previas que han estado, digamos, conversando hoy en este maravilloso webinar, nos está afectando muchísimo. ¿Qué nos viene al futuro? ¿Qué nos viene al futuro? Mira, el futuro es complicado. El futuro es complicado no solamente desde el punto de vista de la cerveza. Yo creo que ahí me está yendo los dos Leo, tanto Leo Dalacio como mi hermano Leo de la parte de los Jones. Se nos ha visto muy complicado. La cerveza en Venezuela se hace con cebada malteada, se hace con lúpulo, lo cual es importado. Todos los temas de importación se han ido convirtiendo en un problema importante. Lamentablemente, hace ya muchos años el gobierno nacional de alguna manera intervino, expropió lo que era otrora Owens, Illinois, y hoy en día pues la fabricación de botellas está en manos del Estado. Quizás algunas compañías más pequeñas producen un 10%, un 8% de lo que es el suministro de botellas. Entonces, todo se ha ido encareciendo. Te puedo decir, nosotros tenemos una pequeña fábrica en Orlando, en los Estados Unidos, y hoy por hoy me sale mucho más barato traer o comprar una botella en los Estados Unidos que comprar la botella aquí, en dólares. Te puedes imaginar la distorsión que hay, digamos, en eso. Y por eso te decía, o les decía antes, que el tema del volumen es importante, poder rescatar este volumen. Nuestras metas para post-COVID están en rescatar un poco el volumen de producción, rescatar, digamos, un poco lo que es el consumo de cerveza, porque ciertamente se ha visto muy disminuido. Nos está afectando, ciertamente, como les decía, el tema del consumo en restaurantes, bares, licorerías, etc. Más allá de que también, como se mencionaba, hemos sido atacados por el gobierno nacional en todo lo que ha sido licores, cosas que no entendemos porque a las finales, como alguien decía, pues bueno, una cerveza, un ron, un whisky o un vino, etc. Bueno, en tu casa, pues es algo que yo creo que para compartir en familia, de manera sana y de manera, digamos, controlada, es algo que pues, nos permite hasta un poco, ¿cómo se llama?, sobrellevar, pues, digamos, toda la situación. Nosotros, al final, y ya con esto un poco termino mis comentarios, somos, como siempre, hemos sido en Polar optimistas. Cuando hablamos del mundo del cerveza, cuando hablamos del mundo del vino, cuando hablamos del mundo del ron, sobre todo en el caso del vino y la cerveza, son más de 2000 años de historia. Y por el mundo han pasado miles de pandemias, han pasado guerras mundiales, guerras de todo tipo, etcétera, y la cerveza siempre y el vino ha estado presente al final y siempre se ha recuperado en los mercados de alguna manera u otra. Y no tenemos duda de que esto lo vamos a superar. Nuestro problema es cuando hacemos una especie digamos, de diagrama de esto que llaman DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Vemos que lamentablemente las amenazas, que son las cosas externas que nos están influyendo,
no solamente a cerveza, sino al resto de la industria venezolana, son muy altos. La dependencia es muy alta. Los servicios, ya les menciono, todo lo que es el tema de agua, todo lo que es el tema de suministro de gasolina, el tema del suministro de gasoil, eso va a complicar la situación en Venezuela. No obstante eso, repito, y eso digamos, me acojo un poco en ese portaaviones de Valentina Quintero cuando decía esta parte de optimismo. Somos optimistas, vamos a seguir trabajando. Ya el año que viene cumplimos 80 años como empresa en este país.